Con el tema de las fuentes de las obligaciones, vamos a ver ahora una fuente más, que es la declaración unilateral de voluntad. Dentro de la declaración unilateral de voluntad podemos encontrar lo que es la policitación y oferta, la promesa de recompensa y el concurso con promesa de recompensa y la estipulación a favor de terceros. En cuanto a la policitación, bueno, nos dice el artículo 1860 que el hecho de ofrecer al público objetos en determinado precio obliga al dueño a sostener su ofrecimiento, cosa que ya hemos visto nosotros muchas veces en los medios, en donde un error en la expresión del precio pues obliga a quien ofertó, aunque haya sido de manera errónea, a sostener ese ofrecimiento. Ahora bien, en cuanto a la promesa de recompensa, bueno, aquí ya estamos no solamente en el ofrecimiento de una cantidad, sino en una serie de condiciones adicionales. El que por anuncios o ofrecimientos hechos al público se compromete a alguna prestación en favor de quien llene determinada condición o desempeñe ciertos servicios, pues contrae la obligación de cumplir lo prometido. El que en los términos del artículo anterior ejecutar el servicio pedido o llenare la condición podrá exigir el pago o la recompensa ofrecida. Y después nos dice, antes de que esté prestado el servicio cumplida la condición, puede el promitente revocar su oferta siempre que la revocación se haga con la misma publicidad con que hizo el ofrecimiento. Y en este caso, el que pruebe que ha hecho erogaciones para prestar el servicio, cumplir la condición por la que se le ha ofrecido recompensa, tiene derecho a que se le reembolse. En cuanto a la primera figura, bueno, la vemos constantemente porque es parte de la forma en la que se llevan a cabo los actos de comercio, aunque estas han sido ya más reguladas por parte de las autoridades administrativas, en particular de la Profeco, pero también se tendría en todo caso una acción civil para obligar a quien ofertó. Este caso de la recompensa también ha sido ya más objeto de una reglamentación de carácter administrativo. En particular, la Secretaría de Gobernación, pues es la que expide ciertos permisos en cuanto a los concursos, ¿no? Estos concursos, por ejemplo, los vemos mucho en el radio y en la televisión, y si nosotros observamos, todos estos concursos que están debidamente regulados tienen un permiso de la Secretaría de Gobernación. Y van un poquito a veces más allá, porque, por ejemplo, cuando se establecen estos concursos y no hay un reclamo del ganador, si nosotros nada más aplicáramos estas disposiciones del Código Civil, pues entonces diríamos, bueno, pues entonces no hay a quien cumplir. Sin embargo, le insisto, las disposiciones administrativas para este tipo de permisos obligan a entregarle el premio a la Secretaría de Gobernación. Entonces, la Secretaría de Gobernación a veces acumula todos estos, digamos, premios abandonados o no reclamados, ¿no? Pero bueno, tienen como tal una base dentro del Código Civil. Dentro de la promesa de recompensa nos dice, si se hubiere señalado un plazo para la ejecución de la obra, no podrá revocar el promitente su ofrecimiento mientras no esté vencido el plazo. Si el acto señalado por el promitente fuera ejecutado por más de un individuo, entonces se establecen una serie de reglas. Que el primero que ejecutara la obra, cumpliera la condición, se llevaría la recompensa. Y si la ejecución es simultánea o varios llegan al mismo tiempo cumpliendo la condición, pues es en partes iguales. Y si no es divisible, pues entonces es mediante sorteo. Y ahora entramos a una especie de modalidad que es el concurso con promesa de recompensa. Y entonces ahí hablamos de un concurso en donde tienen que haber unas reglas para poder definir como tal el concurso. Con una promesa de recompensa es requisito el plazo. En el caso anterior, la promesa de recompensa pura puede o no haber plazo, porque ya veíamos antes que se podía revocar en un momento dado. Aquí están las reglas, pues, para revocar la oferta. O bien, optativamente se puede poner el plazo, pero en el concurso es esencial que exista el plazo. Y dice que el promitente tiene derecho de designar a una persona quien debe decidir o a quienes los concursantes o a quién de los concursantes se le debe entregar el precio. Esto es cuando establecemos, por ejemplo, nuestros jueces, ¿no? Para el concurso o un comité de personas que evalúen quién cumple la condición. Esto es permisible en el concurso con promesa de recompensa. Ahora bien, la estipulación a favor de tercero, ¿por qué se analiza como declaración unilateral de voluntad? Bueno, básicamente porque está dentro del Código Civil en el capítulo correspondiente de la declaración unilateral de voluntad. Y eso ha generado múltiples debates, ¿no? Si debería estar ahí, si realmente determina algo respecto a su naturaleza jurídica, porque, fíjense, el artículo 1868 nos dice, en los contratos. Ok, entonces, si hay un contrato, hay un acuerdo de voluntades y hay dos partes.
Entonces, ¿por qué tendría que hablarnos de declaración unilateral de voluntad? Dice, los contratos puede haber estipulaciones en favor de tercero, de acuerdo con los siguientes artículos. Entonces unos dicen, bueno, realmente no es que sea la declaración, no es una declaración unilateral de voluntad, es un error que esté ahí, porque realmente es una cláusula que pueden contener los contratos. Pero en otra concepción diríamos, bueno, en este caso el promitente, el que se obliga frente al tercero, al no tener un vínculo de voluntad con ese tercero, entonces, hay solamente, digamos que una sola dirección de la voluntad del promitente hacia el tercero y por lo tanto, pues sí, tiene una característica de declaración unilateral de voluntad que a su vez estaría ligada a otro acto jurídico, pero como tal, esa cláusula pues, tendría una sola dirección. Bueno, esa sería la justificación de por qué concebirla así, ¿no? Y nos dice el artículo 1869, la estipulación hecha a favor de tercero hace adquirir a este, o sea, al tercero, salvo pacto en contrario, el derecho de exigir del promitente la prestación a que sea obligado. Y también confiere al estipulante el derecho de exigir del promitente el cumplimiento de dicha obligación. Fácil podemos entenderlo si pensamos en los contratos de seguros. Yo puedo contratar un seguro, por ejemplo, un seguro de gastos médicos mayores, y puedo contratarlo para varias personas, ¿no? Familiares míos. Entonces, yo soy, en este caso, el estipulante y la aseguradora es el promitente. Entonces, el promitente tiene una obligación frente al tercero y ese tercero, pues es decir, el beneficiario de la póliza puede ir y reclamar directamente la póliza. Pero yo, que soy el que contrate, también puedo ir a reclamar directamente la póliza. Nos dice el artículo 1870, el derecho del tercero nace en el momento de perfeccionarse el contrato, salvo la facultad de los contratantes que conservan de imponerle modalidades que juzguen convenientes, siempre que éstas consten expresamente en el referido contrato. Pensemos otra vez en el contrato de seguros, en donde, ok, nace en este caso la protección al riesgo desde el momento en que contratamos, sin embargo, podemos establecer modalidades que es, por ejemplo, estar sujeto a reembolso o estar sujeto, por ejemplo, a las condiciones que establece el seguro, del uso de la red de médicos, etcétera, ¿no? Ahora bien, el artículo 1871 nos dice, la estipulación puede ser revocada mientras que el tercero no haya manifestado su voluntad de querer aprovecharla, y en tal caso, o cuando el tercero rehúse la prestación estipulada a su favor, el derecho se considera como no nacido, ¿no? Que en este caso, pues sería, por ejemplo, el que se haga la cancelación de la póliza, ¿no? Antes de que haya, por ejemplo, una aceptación y también puede el beneficiario en un momento dado rechazar. Si sabes que yo no acepto este seguro y por lo tanto se considera como no nacido, ya tendría quizás alguna repercusión respecto de consecuencias económicas considerar como una póliza no devengada, ¿no? El artículo 1872 nos dice, el promitente, o sea, la aseguradora, diríamos en nuestro ejemplo, podrá, salvo pacto en contrario, oponer al tercero las excepciones derivadas del contrato. Básicamente, por ejemplo, que no se ha pagado, ¿no? Sabes que la póliza tenía un pago mensual, mientras no se ha pagado, pues no tengo yo la obligación de cubrirlo. Y nos dice el artículo 1873, puede el deudor obligarse otorgando documentos civiles. Perdón, vamos a pasar a otra fuente de obligaciones. Documentos al orden y al portador. Y aquí también existe una polémica. ¿Por qué? Porque este código, recordemos, fue expedido en 1928, entró en vigor en 1932 y posteriormente en los años 40 se expidió la ley de títulos y operaciones de crédito. Y ahí se crearon, por ejemplo, los pagares, ¿no? Y esos son documentos a la orden o al portador, y por lo tanto muchos consideran que esta parte del Código Civil, bueno, pues quedó excluida, ¿no? Porque ahí estarían ahora regulados. Sin embargo, no hay una derogación expresa y pues la imaginación de las partes bien puede permitirnos crear este tipo de documentos. Vamos a ver. Dice, ¿puede el deudor obligarse otorgando documentos civiles pagaderos al orden o al portador? Ok. La propiedad de los documentos de carácter civil que se extiendan a la orden se transfieren por el simple endoso, más o menos igual que el pagaré, que contendrá el lugar y fecha en que se hace, concepto en que se recibe el valor del documento y el nombre de la persona a cuya orden se otorgó el endoso y la firma del endosante. Pues hasta ahí diríamos, bueno, pues es el pagaré. Y el endoso puede hacerse en blanco con la firma del endosante sin ninguna otra indicación, pero no pueden ejercitarse los derechos derivados del endoso sin llenarlo con todos los requisitos exigidos por el artículo que precede. Básicamente, pues son las reglas que ya hoy en día existen en la ley de títulos y operaciones de crédito. Ahora bien,
Todos los que endosen un documento quedan obligados solidariamente para con el portador en garantía del mismo. Sin embargo, puede hacerse el endoso sin la responsabilidad solitaria, siempre que así se haga constar, ¿no? Otra vez, todo eso ya está en la ley de títulos. La propiedad de los documentos civiles que sean al portador se transfiere por la simple entrega del título. Es tradición, se llama. Así se llama la figura de transmisión mediante traditio. Tradición, es decir, entrega del documento. Y el deudor está obligado a pagar a cualquiera que le presente y entregue el título al portador, a menos que haya una orden judicial para no hacer el pago. Entonces, básicamente diríamos, bueno, es exactamente lo mismo. Sí, sin embargo, en los títulos y operaciones de crédito, lo que vemos es que hay eminentemente es de carácter comercial y es solamente mediante entrega de dinero. Mientras que si echáramos a volar nuestra imaginación, podríamos generar documentos a la orden o al portador de carácter civil que implicaran, por ejemplo, obligaciones de hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos cuponcitos, ¿no? De que, oye, que, ¿sabes qué? Se otorgará, por ejemplo, un corte de pelo al poseedor de este cupón o de este volante, ¿no? Entonces ahí podríamos hablar de un documento civil que es pagadero, mediante una obligación de hacer, a la orden, es decir, llevaré a cabo el corte de pelo a una persona determinada, ¿no? Y esa persona podría endosar ese servicio, ¿no? O bien, ¿sabes qué? Al portador de este documento se le hará un servicio de mantenimiento a su vehículo, ¿no? Bajo las siguientes condiciones. Lo mismo, ahí se podría transmitir mediante la entrega, porque es a la orden, perdón, es al portador, o bien si dice a favor de una persona determinada, con el derecho de endoso, ¿no? Podría hacerse como tal el endoso. Insisto, como esas son más condiciones de carácter comercial, pues se han considerado más en cuanto a la ley de títulos y operaciones de crédito, pero nada impide que así como hay contratos de carácter eminentemente civil y que también pueden llevar a cabo algunas personas morales de carácter comercial, pues creo que también podrían tomar este tema de los documentos a la orden o al portador, e insisto, extenderlo más allá de las de cuestiones monetarias, de entregas de dinero, a algunas acciones de hacer. Es un tema breve, pero con esto también concluimos ya con los fuentes de las obligaciones vinculadas con la voluntad de las partes, para pasar ahora sí a otros temas. Muchas gracias.